Para ti, ¿qué es la moral? Bueno, la moral es el conjunto de normas que nos ayudan a determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿la moral es absoluta o es relativa? ¿Qué significa que sea absoluta? Significa que la moral es el conjunto de normas y reglas que nunca cambian, al ser absolutas, que nos permiten determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero si la moral fuera relativa, serían el conjunto de normas y reglas que según el contexto, lugar, nación o época en la que estemos, determinaría lo que está bien y lo que está mal. Una moral relativa nos diría que hacer ciertas cosas en un lugar está bien, pero hacer esas mismas cosas en otro lugar está mal. Hablando en las cosas tajantemente buenas y tajantemente malas. Claro, como cultura tenemos cosas que hacerlas en un lugar está bien y hacerlas en otro lugar está mal, pero es la misma cosa. Un ejemplo muy claro es las necesidades humanas, ir al baño. Ir al baño está bien si lo haces en el lugar correcto, hacer chichi, pero si lo haces en el lugar incorrecto está mal. Claro, pero es que esto no determina que sea algo relativo. Simplemente hacer las necesidades en público o en lugares donde hay más personas siempre va a estar mal, ¿sí? No debería cambiar. Pero yéndolo más allá, asesinar a una persona está bien o está mal. Abusar sexualmente a una persona está bien o está mal. Hablar mal, corromper mi cuerpo, corromper mis pensamientos está bien, está mal, es relativo, es absoluto. Bueno, la Biblia nos deja muy claro, muy claro, que la moral es absoluta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y solo voy a mencionar un pasaje, pero muchas veces la Biblia nos hace la diferencia y la aclaración entre lo bueno y lo malo. Proverbios 12:2 nos dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. La Biblia deja muy claro, y también tenemos la ley de Dios, que nos establece lo que está bien, aquellas cosas que son buenas, y las separa de las cosas que son malas. Hay que entender que la moral del ser humano, nuestra moral, no es autosuficiente. Es decir, el ser humano necesita una confirmación externa para verificar que lo que hace está correcto. Nadie es moralmente bueno por su propia cuenta. Ejemplo, desde pequeños, sin entrenamiento moral, nosotros no podemos determinar lo que está bien y lo que está mal, y podemos hacer acciones que incluso nos lleven a hacernos daño a nosotros mismos. Por eso, nuestros padres tienen la necesidad de enseñarnos y guiarnos por el camino moral, por un camino correcto, y nos guían para que la sociedad pueda existir. Una sociedad que no tenga reglas o no tenga una separación entre lo bueno y lo malo no puede existir. Pero hay que aclarar que la sociedad tampoco puede determinar lo que está bien y lo que está mal, porque ya tenemos muchos ejemplos en la historia de sociedades que han determinado cosas malas como si fueran buenas. El ejemplo más claro es lo ocurrido con los nazis. Ellos creyeron que era bueno tener una raza superior y exterminar a los judíos, o exterminar también a todas las personas que les llevaran la contraria. Una persona lo propuso, un grupo de personas lo aceptó, y se volvieron una sociedad que no, las reglas de lo bueno y lo malo no desaparecieron, no. Simplemente cogieron lo malo y lo pasaron a lo bueno, y se volvió una aberración. Es curioso que la Biblia también nos advierta acerca de esto. Nos dice en Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Curioso, porque las sociedades suelen tender a llegar a este punto, a llamar a lo bueno malo. Otro ejemplo, en la Edad Media, tener la palabra de Dios, tener la escritura, siempre ha sido bueno. Siempre ha sido bueno. Una de las cosas que Dios quería del pueblo de Israel es que compartieran su palabra, que todo el mundo conociera las leyes, que todo el mundo conociera el mensaje del Señor, que todo el mundo conociera el mensaje de salvación y entendiera que hay un Dios bueno en el mundo. Pero ¿qué ocurrió? En la Edad Media, después del cristianismo, cuando Roma se hace cargo y comienza a avanzar, en algún momento un grupo de personas determinó que no era bueno que las personas tuvieran la escritura. Y empezaron a esconder la escritura, a volverla sectaria, a separarla del pueblo, y el pueblo se quedó sin la posibilidad de leer la palabra. Es curioso que aunque había naciones con muy poco analfabetismo, ejemplo, Israel, el analfabetismo avanzó muchísimo durante el oscurantismo, durante la Edad Media. Casi nadie sabía leer, casi nadie sabía escribir. Entonces se convirtió en algo malo
como si fuera algo bueno, como, oh no, las super ultra sagradas escrituras, cuando realmente Dios siempre ha querido que todo el mundo tenga acceso a la palabra de Dios. Ahora, también hay que tener presente que nosotros, aunque tengamos la capacidad de ser morales, es decir, el ser humano tiene la capacidad de actuar correctamente y seguir unas normas. El ser humano puede entender lo que está bien y lo que está mal. Tiene la capacidad de entenderlo, pero por naturaleza no tenemos la motivación para hacerlo. La Biblia nos dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto está en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque nosotros por naturaleza tendemos al mal. Dios estableció una ley y nos dice que oír la ley no nos hace justos. Lo que nos hace justos es hacer esta ley. Esto está en Romanos capítulo 2, versículo 13. Pero también hay algo importante. Aunque nosotros ignoráramos la ley, Dios también nos dio una capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Claro, es una capacidad al ser nuestra, al estar dentro de nosotros, que puede ser alterada. Pero en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, nos dice porque cuando los gentiles, es decir, nosotros, aquellas personas que no conocemos la ley, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es ley, aunque estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Necesitamos de una moral para existir como sociedad. Necesitamos de una moral para poder relacionarnos individualmente con otras personas, pero también es necesario determinar lo que está bien y lo que está mal, porque Dios juzgará todo lo que hacen los hombres. Por eso Dios nos dio la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal, para que podamos entender que Él juzgará lo bueno y lo malo de todos nosotros. Pero hay una perla muy buena en este versículo, al final del versículo 16. Cuando Dios juzga al hombre, no lo va a juzgar por las acciones buenas y malas. Incluso lo va a juzgar por sus secretos. Directamente Dios lo puede juzgar por nuestros pensamientos. Nos va a juzgar por nuestros pensamientos. Pero no conforme a la ley. La Biblia nos deja muy claro que el juicio de Dios sobre el hombre, a partir del sacrificio de Cristo, no es hacia la ley. Aunque la ley determina lo que está bien y lo que está mal. El juicio de Dios para el hombre, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es conforme a su relación con Cristo. Es conforme a si acepta o no el Evangelio, si entiende que no es bueno o es malo. Hace poco escuchaba a alguien que mencionaba que si hay incrédulos buenos o malos. ¿Sí? Si hay alguien que no sea creyente que pueda ser bueno. Y no, ningún incrédulo puede ser bueno. Pero hay que tener presente que ningún creyente tampoco lo es. El creyente no es creyente por ser bueno. Nosotros no somos creyentes, no somos hijos de Dios por ser buenos. Porque si nos comparamos, en teoría somos igual de malos que cualquier persona en el planeta. Somos iguales. La diferencia no radica en que hacemos lo bueno o hacemos lo malo, o que somos buenos o que somos malos. La diferencia es Cristo, el justo que muere por los injustos. El creyente se diferencia del incrédulo porque ha entendido que es malo y sabe que Dios lo condenará por esto. No nos comportamos bien creyendo que esto nos evitará la condenación. Nos comportamos bien creyendo firmemente que agradaremos a Dios en agradecimiento, en gracia por su salvación tan grande. También, como Dios quiere que hagamos lo bueno, porque Él preparó obras buenas para nosotros desde hace mucho tiempo, Él nos da el Espíritu Santo que nos guía por ese camino. El camino de hacer cosas buenas, el camino de reforzar nuestra conciencia con la ley y con las enseñanzas del Espíritu Santo en nosotros, reparar nuestra conciencia y determinar correctamente lo que está bien y lo que está mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro 3:18. No podemos, como hijos de Dios, creer que la moral es relativa. La moral es absoluta.
es la ley de Dios, es lo que Dios quiere que hagamos. La moral no la podemos adaptar al contexto en el que estemos. No podemos hacer lo bueno dependiendo con quién nos rodeamos. Pero también debemos entender que somos igual de buenos o igual de malos que cualquier persona en el planeta. No somos más por ser creyentes. No somos más por ser hijos de Dios. Somos iguales. La única diferencia de nosotros y ellos es Cristo, lo cual significa que no hay mérito en nosotros, sino todo el mérito está en Cristo. Y debemos compartir con aquellas personas que no conocen la salvación el mensaje del Evangelio, porque un día el Señor llamará cuenta a toda la humanidad y los juzgará según el Evangelio de Cristo.